Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Toda la familia estaba hambrienta. Estaban allí Jesucita, Maritza, Fernanda, las tías matronas, quienes serían encargadas de manejar toda la preparación de la gran fiesta de celebración. Estaban también los niños. Eran muchos para esta casa en la que se reunían de cuando en vez para celebrar en familia. Ya casi eran 36 nietos. Cada una de las matronas disputaba sobre quién tenía más nietos. Los niños, como buenos niños, estaban jugando, saltando de aquí para allá, haciendo juegos con cosas sencillas. Unos bananos eran unas espadas de los poderosos caballeros. Las niñas armaban muñecas con zanahorias y cebollas. Era todo una bella y bulliciosa espera. ¿Y a quiénes esperaban esta familia en esta estrecha casa familiar? A los hombres que habían salido de cacería para buscar algún animal silvestre, quizá un venado o alguna perdiz, algo más que diera carne suficiente para esta gran tropilla que los esperaba. Claro, las matronas tomaron precauciones y también enviaron a otro grupo de hombres al mercado, pues querían que su cena fuera fabulosa y hubiera de todas las carnes. ¡Sí, qué delicia!, se decían sabiendo que iban a preparar un súper banquete. Las matronas colocaron la olla con el agua y habían puesto a calentar el fogón. Solo faltaba que aparecieran los hombres con estas delicias que conseguirían en el mercado y en la cacería. Finalmente llegaron guiados por el mayor de los hijos y trajeron mucho más de lo que las matronas podían imaginar. Varias perdices cazadas, un gran pedazo de cerdo, una buena porción de res y varios pollos. Todo se colocó en la pequeña cocina para que las matronas comenzaran el proceso. Ya tenían todo, pero necesitaban hacer la preparación para poder comer en familia. ¡Sí, qué delicia!, se decían. Por supuesto, ellas pidieron orden en la casa. Necesitaban que los niños no se acercaran al fogón, que los hombres hambrientos no se acercaran a la cocina buscando un adelanto de porción. Necesitaban que cada uno guardara su espacio y su tiempo mientras cocinaban. Pero claro, Juan el mayor era cosa seria. Se metió en la cocina y trataba de convencer a Jesucita que le diera algo de comer. Él quería meter la cuchara en el caldo que estaba dando esa rica sustancia de las diversas carnes y verduras. ¡Quieto!, le gritaron las matronas en un coro al unísono improvisado. Pero el ataque de la olla llegó por todas las partes. Los hombres que habían ido de casa caminaron por mucho por las perdices. Los niños ya sentían el aroma y sus estómagos estaban pidiendo algo de comer. Ya querían comerse sus muñequitos, pues no aguantaban hasta la cena, y las espadas de los niños, los bananos, no aguantarían una estocada más, sino que pronto terminarían en los estómagos de los espadachines. En un momento dado, el bullicio era muy grande, todos hambrientos pidiendo adelanto de comida y las matronas aguantando la tentación de los hambreados. Como distracción, algunos hombres comenzaron a jugar con las papas, que no estaban dentro de la olla. Se empezaron a pasar las papas de un lado al otro y también involucraron a los niños. Y se formó una jugarreta entre dos equipos que se disputaban los lanzamientos de las papas. Fue tanto el desorden que una de las papas terminó cayendo dentro de la olla. Y ahí sí, las matronas no se aguantaron. Llamaron al orden a todo el mundo. Les dijeron, la cena quedaría muy deliciosa siempre y cuando estuvieran esperando juiciositos la preparación. Que ponerse a jugar con un fogón caliente no es una buena idea y que para todos iba a ser suficiente comida. Así que cada uno quietico mientras terminamos, decían. Al final de un rato, corto por cierto, la cena quedó espectacular. Todos pudieron celebrar el momento de disfrutar de una deliciosa comida hecha en casa,
Sí, qué delicia, sí, qué delicia, se decían. Esta historia ficticia es el telón de fondo del sermón de hoy. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos. Señor, tu palabra es veraz, verdadera, santa, pura. Señor, ayuda al que habla, ayuda al que escucha, Señor. Y que nuestros corazones sean los blancos perfectos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla mejor y a aplicarla mejor. En Cristo Jesús. Amén. He titulado el sermón Viviendo entre las Epifanías. Y el primer punto es, por supuesto, la primera Epifanía. El segundo punto, la segunda Epifanía. Y el tercer punto, viviendo entre las Epifanías. Y ya vamos a entender esta historia del principio, cómo se relaciona con todas estas cosas. En primer lugar, quiero contextualizarlos de a quién le estaba dirigiendo Pablo esta carta. ¿Dónde estaba Tito? Tito estaba en Creta. Recordemos lo que se decía por allá en el versículo 12 del capítulo 1. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y tuvimos un sermón espectacular con el pastor Sergio acerca de este texto. Estos cretenses parece que no eran de confiar. Se dice que en esta región se encontraban muchos mercenarios, personas a los cuales les pagaban para que sirvieran en un ejército u otro. Por eso eran de poco fiar. Y Creta, esta isla, es muy importante dentro de la concepción greco-romana, puesto que se dice que en una de sus montañas se había ocultado Zeus, el dios de ellos, ¿sí? Y que se daban algunos bacanales de comida, llegando inclusive a la antropofagia. Pero, ¿qué con todo esto? Pues, hermanos y amigos, que nos encontramos frente a algo que quiere enfatizar Pablo como la base de lo que vimos la semana anterior, y por eso inicia con este porqué en el versículo 11. Porque la gracia. Inicia con este porqué para colocar la base. Por eso he llamado a esta primera parte la primera epifanía, pues es la epifanía la base de todo lo que pasa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esta palabra manifestar es epifanía. Y esta es una palabra griega de manifestación, de dar a luz, de mostrar, de mostrarnos algo. Y esta es nuestra primera epifanía. Y por eso Pablo coloca como base a todo lo que estudiamos la semana pasada y las otras semanas a esta primera epifanía. ¿Y cuál es la razón de esta primera epifanía? Dice, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. Y por supuesto, cuando pensamos en la gracia, lo entendemos como un don, como un regalo inmerecido, algo que Dios nos da. Pero la gracia no es solo un atributo o característica. Se puede decir, hermanos, que la gracia tiene rostro, que la gracia tiene cara, que la gracia hace que algo la haga real. Y es el mismo Cristo. La gracia es el mismo Cristo
Quisiera que leyéramos Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Atención, lleno de gracia y de verdad. La revelación perfecta de la gracia es Cristo mismo. Sin el Señor Jesucristo no hay gracia. La primera epifanía es Cristo. Cristo se ha manifestado, no se manifestará, no se está manifestando, se manifestó, se ha manifestado la gracia. Ya está, ya entró la eternidad dentro de la temporalidad. Ya están los ingredientes del banquete, ya están ahí. Niños, ¿les gustan las galletas? ¿O a los grandes? A mí me encantan. Pero si quiero hacer galletas, necesito los ingredientes: la harina, los huevos, el azúcar, la mantequilla. Y si llego a casa y digo, tengo ganas de algo rico, una galleta, pero si no tengo los ingredientes, no hay nada que hacer. Pero si ya puedo ver los ingredientes, ya me puedo saborear esas galletas, porque sé que ya están los ingredientes. ¿O ustedes no han metido la mano en la masa preparándose, aún sin terminar las galletas? La razón para esta primera gran epifanía, esta gran manifestación que se haya dado, nos dice el texto en el versículo 11, es la manifestación para salvación a todos los hombres. Y acá nos metemos en un problema. ¿Cómo así? ¿Dónde está la elección? Tranquilos, ahí está en el texto, pero ahorita es una salvación para todos los hombres, para todas las personas, porque la gracia irrumpió en el mundo. Como he dicho, la eternidad irrumpe la temporalidad. Ustedes han entrado a una casa o han pasado por una casa y uno dice, huele, ¿qué estará preparando la vecina? ¿No les ha pasado eso? Pero no es para usted, aunque se le manifestó. Aunque se le manifestó, pero no es para usted. Se le manifestó, a todo el mundo le llega el olor. La gracia tiene algo para el mundo que se conoce como la gracia común. Y hay un texto muy hermoso en Mateo capítulo 15, después lo puede mirar, lo voy a recrear. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 27, también habla de comida. Y es que estaban comiendo y una mujer cananea llega y dice, yo quiero comer. Yo quiero de que me des lo que tú das, Señor. Y el Señor le dice, pero el pan es para los hijos. Y dice ella, pero yo puedo comer de las migajas. Hay una manifestación general. Hay una manifestación general. Hay una gracia común. Dios ha irrumpido en el universo. Niños y niñas, escuchen. Dios ha entrado al mundo para todos. Para nosotros, para los de afuera, para todos. La primera gran epifanía. Dios ha enviado al mundo a Cristo con el propósito de salvar. Primer libro de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, así quiero que la leamos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo puntualiza este aspecto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Primera de Timoteo 1:15. La gracia de Dios fue manifestada en Cristo. Él vino para salvar. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo recibió la manifestación divina. Entró en el mundo una nueva historia. La historia de la salvación. La primera gran epifanía. Sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Claro, Pablo, hacia el versículo 14 de la carta a Tito, Tito 2:14, amplía un poco más sobre esta manifestación, esta epifanía. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo. Ahora ya dice que es por nosotros. Ya es particular. Ya es particular. Ya la generalización no quedó. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y es interesante que esta expresión en griego aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y siempre aparece refiriéndose a un grupo particular de personas, y en muchas de las ocasiones en que aparece siempre es para hablar de la redención de los creyentes. Un ejemplo, segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segundo libro de Corintios, o carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, refiriéndose a un grupo particular, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El olor es para todos, la comida para unos pocos. Sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Nos redime, nos rescata. Dice, nos redime. Esa palabra es muy interesante en todo el Antiguo Testamento porque habla de la redención del pueblo, de liberar al pueblo de la esclavitud, de sacarlo. Lo redimiré con brazo extendido, sacaré a mi pueblo. No sacó a todos los pueblos, sacó a un pueblo. Así que si usted se estaba preguntando, sí, la salvación es para todos, para que todos alcancen la salvación, pero legalmente será para nosotros. Niños, imagínense que su mamá esté preparando la comida más deliciosa que se puedan imaginar, más rica, y todos en la casa huelen la deliciosa cena. Pero esa comida la preparó solo para ti, solo para ti. Así, niños, es la elección divina. La manifestación es para todos, pero la cena es para nosotros. Sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Y esta es la primera gran epifanía, la primera vez en que entra la eternidad al tiempo e irrumpe de una manera especial para redimirnos, para salvarnos, para que el mundo sea salvo. Pero hay una segunda epifanía. Hay una segunda epifanía. Porque ya sabemos lo que pasa en la primera epifanía. Ya sabemos, se manifestó, sucedió, entró en el mundo. Cristo vino como un ser real. Vino como un ser que habitó entre nosotros. Lo sentimos, lo vivimos, compartió con nosotros, existió, vivió. Cuidado con esas ideas que hay por ahí, que simplemente es una invención.
Cristo estuvo entre nosotros. Pero Pablo le quiere hacer un énfasis adicional a Tito sobre la segunda Epifanía. Y observen el versículo 13. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante. Qué interesante la forma de llamar el regreso de nuestro Señor Jesús, una manifestación gloriosa. Y también es muy interesante que dice que es una esperanza bienaventurada. La expresión bienaventurada en el texto bíblico generalmente se refiere a personas, y aquí se lo coloca a una esperanza. Qué bueno es esperar eso, qué bueno es esperar la comida, qué bueno es esperar la cena, qué bueno es que estén los ingredientes, pero mucho más rico es poder comérsela. Es mucho mejor estar en la presencia del Señor en la gran cena del Cordero. En la primera gran Epifanía, en Lucas capítulo 2, versículo 14, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 14. El autor bíblico nos quiere dejar claro la grandiosa presencia y el cambio tremendo que se da en este momento histórico. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles dicen esto y todos: ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan diferente? ¿Qué es esto completamente increíble? Pues esta manifestación gloriosa será mucho más grande. Y Pablo quiere mostrar eso, quiere resaltar, Pablo quiere mostrar que esta será una manifestación gloriosa. Le quiere colocar ese adjetivo. Va a ser además una manifestación, además de lo bueno que fue la primera, esta va a ser gloriosa, va a ser magnífica, va a ser fabulosa. Y yo tratando de entender qué tan grande puede ser la manifestación de Dios en su segunda venida, lo único que pude mirar fue un salmo que me parece que ilustra perfectamente esta manifestación gloriosa. El Salmo 24, vamos a leer el Salmo 24, el versículo 7, Salmo 24, versículo 7. Imagínense ustedes esto: si en la primera manifestación llegaron ángeles, sonaron trompetas, entró una luz resplandeciente, todos quedaron, ¿qué es esto que está pasando? Miren tan bello como el Salmo 24 menciona algo de la gloria y del poder de Dios en una gran manifestación, en una gran epifanía. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¡Qué cosa tan impresionante! Será una cosa fabulosa. Y hay muchas facetas de la palabra doxa en griego, pero quiero resaltar la gloria de Dios y el poder manifestado en un grupo de seres angelicales que están entonando alabanzas a Dios. Va a ser una cosa increíble. Si parece increíble la que leemos en Lucas capítulo 2, esta además será una gloriosa manifestación, será mucho más poderosa, mucho más grandiosa, será mucho más admirable. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y dice el texto, el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí es interesante porque entonces empiezan a decir: ay, el Dios y Jesucristo a un lado, y cómo así, y al fin ¿qué? Pues mirándolo en la estructura, uno se da cuenta que lo que está diciendo el gran Dios y el gran Salvador, y el resultado, ese gran Dios y ese gran Salvador, es Jesucristo.
es Jesucristo. Se entiende mejor de esa, lo está diciendo el gran Dios Jesucristo, el gran Salvador Jesucristo. Así pues, Cristo mismo será la manifestación suprema en la gran segunda Epifanía. Sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Será una manifestación increíble, un Dios poderoso, un Dios rey, un Dios guerrero, un Dios diferente, un Dios salvador al cual estamos esperando. Niños, cuando hablamos de esa preparación deliciosa de la cena que hacía la mamá en la casa de la abuela, ya no es solo el olor. Niños, ya no es solo el olor. Ya no solo esperar el olor. Qué rico huele, mami, yo quiero. Ya puedes disfrutar de esta cena con tranquilidad. Y toda la expectativa de esperar este plato ya ha pasado. Y en esta segunda Epifanía te lo podrás comer. Sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Porque ustedes no están esperando la segunda manifestación de Dios. Añoramos este momento cuando se manifieste el Señor Todopoderoso. Lo queremos, lo esperamos, deseamos que Dios venga y muestre su poder. ¿Por qué tanto énfasis en la manifestación? Epifanía, Epifanía. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Estamos en Creta. Zeus se escondía en una cueva, en la cueva del monte Ida, y todos estaban esperando la manifestación de Zeus, un dios grecorromano. Pero aquí es la manifestación del Dios verdadero. La manifestación del Dios verdadero. Ese Zeus, ese ídolo que estaba hablando el pastor Jorge en la escuela dominical, ese no te va a salvar. Ese no te va a redimir. Ese no te va a perdonar. Ese no te va a entrar y colocar en lugares celestiales. Ese no. Este sí. Este sí. Ya no es solo el olor de los alimentos. Ya no es solo la figura que nosotros hacemos y representamos cada 8 días en una cena. Ya no. Sino será la cena del Cordero. Mateo capítulo 25, versículo 34, que creo que vale la pena leerlo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y quizás usted ha sentido debilidad. Usted ha sentido, pero ¿por qué esto tan difícil, Dios mío? ¿Por qué esto tan difícil? Aguante el momento. Y el Señor le dirá, Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La segunda gran epifanía, ¿ustedes la quieren? Yo la quiero, yo la quiero. Ya vimos la primera gran epifanía, ya vimos la grandiosa grandiosa gran epifanía. Sí, qué delicia, sí, qué delicia. Pero ¿y qué hacemos entre las epifanías? ¿Qué hacemos entre las epifanías? Hemos visto cuán grandes bendiciones nos dio el Señor a través de la primera gran epifanía, que es la gracia de Dios mostrada en Cristo. Vemos la segunda gran epifanía, la redención plena de los santos, la cena grande del Cordero, la presencia de Dios en medio de sus hijos. ¿Y qué hacemos en este intermedio? ¿Cómo nos comportamos mientras tanto? El versículo 12 nos lo dice. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos. La primera gran manifestación de Dios nos enseña a los pedagogos. Aquí está la palabra paideia. Nos enseña. Nos da una instrucción, que es una instrucción muy clara. ¿Qué hacemos mientras esas 2 epifanías? ¿Qué hacemos mientras esperamos la comida, niños? Quédese quietico. También, quédese quietico. Espere. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es vivir de una manera contraria a las correspondientes creencias y prácticas religiosas. Vivir de una manera contraria, decir una cosa y hacer otra. Somos muy hermanos, pero nos ponemos problemas por unas cosas. Somos muy hermanos, pero no nos aguantamos nada. Vivimos de una manera, pero practicamos otra. Y un texto que nos ilustra bastante esto, y me parece muy lindo que el pastor Jorge también lo haya mencionado en la escuela dominical, es Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Con injusticia, la ira de Dios es desencadenada por la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Ya les dije, vivir contrariamente a las creencias y a las prácticas religiosas. La impiedad, mis queridos, está pegada a nosotros. Está arraigada, se mete, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Hacemos pataleta, ¿cierto, niño, que hacemos pataleta? Algunos más que otros, algunos más que otros, pero bien. Se detiene con injusticia la verdad. La impiedad es una condición que está pegada a nosotros, hace parte de nuestra condición. Aún decir no cuando si la hacemos, el hombre no va a ser piadoso, sino que se inclinará. Nuestra inclinación es alejarnos de Dios. La piedad, lo contrario, es el amor y la devoción a Dios, que es lo que Él espera de nosotros. Pablo también a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, sobre todo la segunda parte, dice: ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Es difícil ejercitarse para la piedad, es difícil en medio del día a día correr, sacar un tiempo, orar en el camino, cuando estoy en el bus, cuando estoy en el metro, cuando estoy en actividades. Es difícil, pero hay que hacerlo, hay que ejercitar la piedad, estar ejercitando la piedad. Renunciando a la impiedad, renuncie a la impiedad, diga no, voy a ser piadoso. Renuncie también a los deseos mundanos. Lo otro que debemos hacer es renunciar a los deseos mundanos. Por supuesto, el mundo plantea sus ofertas. Estas se ven llamativas, se ven tentadoras, se ven agradables. Sí, pero debemos alejarnos de ellas. Romanos capítulo 13, versículo 14, yo creo que vale la pena que lo leamos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Y esto del vestido, la manera que dice el texto vestidos, el vestido es muy importante porque uno cuando se viste asume una responsabilidad, asume una función. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Renuncie a los deseos mundanos.
Debemos dejar atrás este tipo de comportamiento, eso que nos motiva a hacer, que va en contra de las cosas que Dios quiere que hagamos. Renuncie. Hermanos, hermanas, niños, ¿recuerdan la historia del inicio? ¿Recuerdan? Se empezaron a distraer, estaban cocinando en el fogón, pero empezaron a distraerse con juegos que los ponía en peligro porque había un fogón y era peligroso jugar ahí en medio del fogón. Estaban dejándose de llevar por los impulsos, algo que no era adecuado para ese momento. Niños, no me entiendan mal, no estoy diciendo que no es que puedan jugar o no jugar. Aquí lo más importante es que para tomar esta deliciosa cena debemos esperar de acuerdo a las indicaciones que se nos hacen. Si te dicen espera la comida, espérala. A nosotros, grandecitos que más entendemos ahora, aguante la cosa, aguante, quite la impiedad, quite los deseos mundanos. Primera Epifanía, sí, qué delicia. Segunda Epifanía, sí, qué delicia. Y entre las Epifanías también deberíamos decir, sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Dice además que está purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente el énfasis del nosotros, que creo que ya les había quedado claro que es para nosotros, pero es un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que dice, qué bueno hacer las cosas buenas, qué bueno hacer las cosas bien, qué bueno hacer las cosas mejor, qué bueno es que con lo que yo hago puedo exaltar a Dios, puedo decir, gloria a Dios, porque Dios está siendo exaltado en lo que hago. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios espera para formar un pueblo durante este periodo de las 2 Epifanías. Y poder decir, como en la primera Epifanía y como en la segunda, ahora podemos decir, sí, qué delicia, sí, qué delicia. Y por supuesto, Pablo le cierra la enseñanza a Tito diciéndole en el versículo 15, esto habla, esto exhorta, esto convence. Y hay que hacerlo en medio de una sociedad paganizada donde muchas cosas están normalizadas que no son buenas, que no son buenas. Hay muchas cosas normalizadas que no son buenas. Y tenemos que tener cuidado porque hay que enseñar, exhortar, animar, corregir. Ese es el propósito de Pablo para esta carta. Recuerden, quite, renuncie a la impiedad, renuncie a los deseos mundanos y viva sobria, justa, no he hablado sobre la sobriedad, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es ser sobrio? ¿Qué es ser sobrio? Porque algunas personas dicen, bueno, ¿qué es ser sobrio? Sobrio es estar así con la cara así. Muy sobrio, muy vestido, muy juicioso, saluda siempre. Según la definición del diccionario, sobrio es no dejarse llevar por deseos o por inclinaciones intoxicantes. Eso es ser sobrio. No te dejes llevar por deseos intoxicantes. Que me gusta el fútbol, está bien, te puede gustar el fútbol. ¿Vieron lo del fin de semana anterior? Hubo un problema en el estadio. Eso es tener un deseo intoxicante. Me gusta la comida, está bien, pero si eres glotón o glotona, tienes un deseo intoxicante. Etcétera, etcétera.
como dice el texto en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo se puede convertir en una vanidad, absolutamente todo se puede convertir en vanidad. Vivir sobriamente no es simplemente saludar y vestir muy bien y no decir ninguna cosa graciosa. Cuidado, hay muchos bien vestidos que están podridos. A veces es mejor un hombre con un pimpón en la nariz, pero limpio de corazón, a uno muy bien vestido y podrido por dentro. Sepulcros blanqueados, viva sobria justamente. ¿Por qué vivimos justamente? Porque la justicia de Dios está en mí. La justicia que Dios dio y que permitió que yo no fuera un pecador. Me declaró justo. Y como justo vivo en justicia. Trato de vivir en justicia y vivir justamente con los demás, pero justamente con Cristo. Vivir justamente, vivir adecuadamente, vivir sobria, justa y piadosamente. Y de la piedad ya hemos hablado. ¿Será que hacemos eso mientras esperamos la segunda Epifanía? ¿Qué les parece si lo hacemos? Hay que renunciar a la impiedad, hay que renunciar a los deseos mundanos, hay que vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Y sabe qué debemos decir? ¡Qué delicia! Sí, qué delicia. Y hay una cosa última que quiero mencionar y que me impactó bastante. La redención fue para nosotros y por supuesto nos sentimos elegidos y lo somos. Sin embargo, el tomar por hecho que vamos a disfrutar de esa gran cena es un problema. Tomar por hecho que solamente porque recibí la primera Epifanía, entendí la primera Epifanía, es olvidar todo lo que hay que hacer. ¿Qué les parece si leímos 1 Corintios capítulo 10, versículo 12? 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice el texto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Yo sé que esto es un poco técnico lo que voy a decir, discúlpenme, pero estos verbos que están allá de vivamos, redimidos y purificados, están en modo subjuntivo. ¿Qué es eso de subjuntivo? No entiendo. Eso es posibilidad. De pronto sí. Yo de pronto sí. Y es un modo de probabilidad que me da dolor. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, hermanos, el autor bíblico plantea esta extraña posibilidad futura posible. Y es aquí donde aparece lo que conocemos como la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, Dios nos salva, Dios nos da todos los medios. Pero debemos ser responsables, usted y yo. Debemos vivir sobriamente, usted y yo. Debemos vivir justamente, usted y yo. Debemos vivir piadosamente, usted y yo. Y si eso es así, seremos ese pueblo que Dios ha redimido. Salvos, pero todavía no. Soberano, pero tú eres responsable. ¿Y cómo poder entender esto si yo me equivoco? Porque me dio tan duro leer esto. Me dio muy duro. Me dio muy duro leer esto. Las posibilidades. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así una posibilidad?
Si yo soy débil, si yo fallo, si yo me equivoco, si yo muchas veces soy impío, si muchas veces no soy sobrio, si muchas veces no soy justo. Por eso el autor bíblico, qué maravilla, arranca en el versículo 11, porque la gracia de Dios, Héctor, es la gracia de Dios. Péguese a la gracia si no puedes vivir sobriamente. Péguese a la gracia de Dios si no puedes vivir con toda la piedad que quisieras. Dios está ahí para perdonarte. Dios está ahí para decirte, sigue el camino. Dios está ahí para decirte, adelante. Dios está ahí para que digas, si puedes vivir entre las dos epifanías. Y yo estoy aquí diciéndote, ven, ven siervo fiel, aquí están los reinos preparados para ti. Ven, y que tú puedes decir, sí, qué delicia, sí, qué delicia. Hombres, mujeres, niños, ¿recuerdan la historia inicial? Todos se sentaron a disfrutar de la cena. Solo así estaremos allí disfrutando esta segunda epifanía. Sí, qué delicia. Sí, qué delicia. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias porque no nos dejas a nuestras equivocaciones. Señor, te damos gracias porque no nos dejas en medio de nuestras impiedades, Señor. No nos dejas en medio de nuestros deseos que a veces no logramos sacar de nuestra vida, Señor. No muchas veces vivimos justamente como debemos, no muchas veces vivimos sobriamente, justamente, piadosamente. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia en medio de estas dos epifanías, Señor, por amor a tu mismo nombre, a tu propio nombre, Señor. Coloca en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, el anhelo de esperar fervientemente esta segunda epifanía, Señor. Danos fuerza, Padre Santo, para poder crecer a través de este proceso y que no solamente al final podamos decir sí que delicia, sino que en el camino también podamos decir sí que delicia, sí que delicia. Amén.